Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos. Qué bueno que estemos nuevamente juntitos para esta nueva experiencia de lo que hemos llamado escudriñando o estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Su amigo y hermano Pastor Héctor Santiago, el canal de YouTube Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, y el capítulo que vamos a llevar o la lección que vamos a llevar en este momento, que es la número 18. La número 18. Ya tenemos 18 lecciones. Estamos trabajando con Abraham. Estamos estudiando la vida de Abraham, porque en la vida de Abraham nosotros vamos a aprender muchos elementos y muchas cosas que tiene que ver con lo que la Biblia es. Déjeme hacer una oración corta y quiero hacer una introducción de algunas verdades que creo que puede ser de beneficio a los que me ven y también a otras personas con las cuales usted pueda compartir estos vídeos. Señor, te damos las gracias y te pedimos que tú estés con nosotros, Señor, que lo que producimos con la intervención del Espíritu Santo sea para beneficio de la iglesia, para beneficio, Dios mío, de aquellos que quieren aprender y tienen hambre, aleluya, de aprender cosas nuevas de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dije que quería hacer una introducción porque estoy hablando del tema de Abraham y estoy tratando de hacer unas enseñanzas que son básicas en el libro de Génesis, en la Biblia, y que tal vez no tan solamente en la Biblia, sino que son básicas en lo que es nuestro diario vivir. Yo quiero que usted recuerde que Dios no creó el mal. El mal no es una creación de Dios. Lo que el Génesis nos está llevando es a que nosotros entendamos de que el mal viene o es una condición o es una situación que ocurre por aquellos que no sirven y no siguen las leyes de Dios. De ahí es donde sale el mal. Cuando la Biblia dice que había un árbol que de comer de ese árbol tendría uno el conocimiento del bien y del mal, es que podría uno comenzar a ver qué cosas Dios pide que hagamos y cuáles son las cosas, o ver más claramente las cosas que nos acercan a Dios, y también ver a qué cosas, quienes no son conforme a Dios, quienes viven una vida alejada de Dios y quienes tienen unas posturas que son para separación de Dios. Dios es un Dios maravilloso, un Dios bueno, es un Dios que trata de bregar con nuestra humanidad. Él está muy consciente de que nosotros somos seres humanos, que somos seres que ya determinó, y eso lo dije en una grabación anterior, determinó desde el tiempo del diluvio que de continuo lo que hay en nuestro corazón es el mal. Fíjense, un ser que Dios hizo bueno, porque Dios creó a Adán y creó a Eva y los creó buenos. Cada vez que creó algo en esos 6 días que estuvo creando, el final de cada día dice, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, el mal se introduce, obvio, hay un ser que desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estará siendo el estandarte del mal, que en hebreo se le llama Satán. Satán es un concepto hebreo, Lucifer, que está en el mundo, que estuvo en el huerto del Edén, que se rebeló contra Dios y que está buscando en alguna medida destruir lo de Dios, destruir lo que Dios hace, y usted lo va a ver interactuando con Dios. Dios no puede al principio revelar su plan, porque Satanás está buscando todo el tiempo, y lo vamos a ir también identificando, aunque mis videos son para identificar a Jesús
en el libro de Génesis, pero también podemos ir identificando cada vez que Satán entra, cada vez que quiere hacer algo para destruir, para que el plan no se lleve a cabo, para que Jesús no venga al mundo. Por eso es que Dios hay cosas que la habla en parábolas y la habla como con un misterio, algo misterioso, para no darle toda la información, porque Satán no es omnisciente. Y al no ser omnisciente, al no tener conocimiento de todas las cosas, requiere de lo que él escucha, de lo que él oye, de lo que él ve, de lo que él analiza. Porque él analiza también y conoce al ser humano de acuerdo a lo que el ser humano hace bien o hace mal. Entonces, en esto que estamos hablando de Abraham, que lo vemos entrando en Canaán, la tierra de donde Dios le dijo en el capítulo 12, deja tu tierra y a tu parentela para que te vayas a un lugar que yo te voy a mostrar, que en este tiempo nosotros lo identificamos como Canaán, el lugar donde está Israel, el lugar donde están los palestinos, el lugar donde está todas estas guerras y todas estas situaciones pues, que vale la pena que nosotros las estudiemos, porque estamos en el tiempo del fin. ¿Y cómo vamos a interactuar y a entender si hablamos de Apocalipsis si no conocemos el Génesis? Así que para nosotros yo creo que es importante que podamos trabajar con lo que estamos haciendo en este tiempo. Es de Dios, este tiempo es de Dios, créalo. Y ahora queremos en estos finales de estos capítulos, del capítulo 12, entrar en el capítulo 13, ir viendo ciertas cosas. Ahora no puedo irme a veces, o no me puedo ir texto por texto, y tengo que empezar a coger unos temas, una temática, para que podamos ver cierta información o ciertas prácticas que se dan allí. ¿Por qué? Porque la entrada de Abraham también trae retos. Son, ¿verdad?, que se le habla de que vas a un lugar que fluye leche y miel, pero ese lugar que fluye leche y miel de toda la vida ha tenido sus retos, ha tenido sus situaciones, ha tenido cosas que ocurren allí que por un lado son maravillosas y por otro lado pues son difíciles. Por decir algo en un momento dado, y eso lo vamos a ver si llegamos al Éxodo en este tipo de experiencia, pues veremos que allí se daban unos frutos gigantes. Y eso es pues lo que se dice, lo que dice la Biblia y lo que van a decir aquellos 12 espías. Pero también hay que ver el concepto de lo que dice el verso 10 del capítulo 12. Mire cómo dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Yo estaba diciendo en el video anterior que se había estacionado, que se había hecho, él estaba moviendo su caseta, pero en un momento dado se quedó en un lugar dentro de Canaán, por ahí cerca de Jai y Betel. Y entonces dije yo en el documento, en el video anterior, dije yo que pues hasta que hubo una razón para pues moverse de allí, salirse de allí, del área donde lo envió Dios, porque Dios no envió a Abraham a Egipto. Dios lo envió ¿a dónde? Lo envió a Canaán. Entonces pues tiene un propósito. Dios tiene un propósito con él en Canaán, pero ese propósito va desarrollándose poco a poco, y hay unos incidentes y unas situaciones que están ocurriendo y que van a ocurrir, como dije también en el video pasado. Una de ellas es por Lot. Dice que Lot tiene un montón de cosas buenas en la Biblia y tiene unos señalamientos muy buenos en la Biblia, pero hay que ver que dentro de la situación del llamado de Abraham, y esto pues es una repetición lo que estoy haciendo, porque voy a desarrollar en este tema, en un poquito más adelante hoy, voy a desarrollar
las consecuencias de haber llevado a Lot con él. Esas consecuencias que anteriormente lo comenté, pero no las dije. Entonces, hay hambre. Y el hambre es un problema que tiene la tierra. La tierra, a pesar de que fluye leche y miel, pero también tiene unos retos, vamos a decir que uno de ellos es el hambre. ¿Por qué esta tierra se cree que tiene esta situación? Pues primero, porque los meses de lluvia de Canaán eran en noviembre y diciembre. O sea que la mayor parte del año, desde enero hasta octubre, no eran meses de lluvia, no había lluvia. Por lo tanto, no había esa situación de escasez de agua. Para aquellos tiempos, y usted lo va a ver un poquito más adelante, yo se lo digo hoy, pero lo va a ver un poquito más adelante, y tal vez pues yo hable de esto también. Los pozos eran importantísimos. Los pozos, usted va a ver que Isaac, que Jacob, que Abraham tenían que sembrar pozos para sacar agua, porque no había ríos. Cuando se habla, digamos, de Babilonia, esa área por ahí, de lo que se le llama la media luna fértil, donde estuvo el huerto del Edén. El huerto del Edén, lo digo para conocimiento, para mí era un lugar en el mundo, en la tierra, no era una burbuja, algo que era del cielo. Por eso es que cuando sacan a Adán y a Eva del huerto, tienen que poner una espada ardiente que protegía el árbol, pues porque podía entrar cualquiera y podían entrar ellos y podían comer del árbol de la vida. Entonces, en eso que se llama la media luna fértil, que está por allá en el norte de lo que es Israel, está Siria, ese lugar donde está lo que en el día de hoy es Irak, es Irán, bueno, que también pues ellos bregan con petróleo, pero vamos, para ese tiempo, pues dice la Biblia, y vamos en Egipto, que también era un lugar que siempre todo el mundo como que corría para Egipto cuando tenían necesidad y había hambre acá en la tierra. ¿Por qué? Porque en Egipto estaba el río Nilo. Y el río Nilo mantenía, era el río caudaloso que mantenía el que hubiese riego y hubiese un montón de facilidades para que no hubiese hambre, porque algo que requiere la naturaleza es agua, no tan solamente sol, también requiere agua. Y vamos a decir que cuando se empieza a hablar en el Génesis, en el capítulo 2, que habla de lo que es el huerto, habla de dos ríos en esa media luna fértil arriba, habla también de dos ríos. Uno es el Tigris. En la lengua entiendo que debe ser, no lo busqué, pero entiendo que debe ser en hebreo. Recuerde, le doy una nota. A veces nosotros solamente creemos que el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Déjeme aclararlo, un punto. Se escribió en hebreo, pero cuando se traduce, cuando la Biblia se está traduciendo a los diferentes idiomas para luego traducirlos al español, ya el Antiguo Testamento en la Septuaginta se había traducido al griego, y entonces cuando se traduce al español, se traduce, por lo menos Reina Valera del 60, se traduce desde la Septuaginta. Por lo tanto, hay conceptos que vienen, que aunque en el original es hebreo, pero realmente aún en el Antiguo Testamento están en griego, igual que el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento, muchos de los escritos es en griego koiné, no es el griego un griego
un griego del Burgo, y pues, obvio, los del apóstol Pablo pues tienen una connotación un poquito más difícil de leer, decía Pedro, pues precisamente porque son más elaborados, porque es un hombre culto, un hombre que tiene mucho más conocimiento. Ahora, volviendo acá, el Tigris y el Éufrates, estos ríos que los habla la Biblia en el Génesis y que hacen que todos esos países en el norte de Israel, entre lo que es Turquía o Asia Menor arriba y luego pues abajo, pues sean lugares pues de muchos frutos, sean lugares de fertilidad, sean lugares pues con una mejor constitución que Israel. En este tiempo pues ya Israel es otra cosa, ya los judíos han logrado superar la vida en ese desierto y pues por lo tanto pues ya la situación del agua pues no es un reto. En el tiempo de Abraham sí lo era. ¿Y qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que Abraham se fue a Egipto. Se fue a Egipto. Eso le va a traer unas consecuencias, porque ustedes saben que pues, en esa entrada a Egipto hay una situación que vamos a tocar ya mismito, pero por lo menos le digo, entre los momentos difíciles que hubo allí, pues también hubo en el capítulo 26, verso 1, dice que después hubo hambre en la tierra. Pues después, está hablando de Isaac, después hubo hambre en la tierra y hubo hambre en la tierra nuevamente al tiempo de Isaac. Y en el tiempo de Isaac, también Isaac se movió. Dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Quédese con esa información, porque los filisteos son los archienemigos del pueblo de Israel. Cuando Israel todavía en este tiempo no había entrado, pero una de las tribus que son más sólidas, que son de allí, oriundas, que vamos a decir, estuvieron en contra de cualquiera que quisiera entrar allí, pero bueno, en este caso todavía Israel no está constituido. Estamos hablando de tribus, de familias, de Abraham moviendo su caseta, de Isaac, pues que es su hijo, que eso pues lo hablaremos un poquito más tarde de cómo llega a la vida. Y luego pues entonces encontramos que pues cuando sea el tiempo de Isaac también va a haber hambre y van a tener que ir en este caso pues él va a ir a Gerar. Yo voy a estoy poniendo este mapa para que usted vea de lo que estamos hablando y va a ver en el mapa, pues fíjese en el centro que está Canaán y luego Filistea, que si usted se nota, y eso es un punto que lo debe tomar ahora, porque cuando yo esté hablando de profecías, pues me gusta que hacerlo por algo que he enseñado, pero si ve que Filistea está al lado izquierdo, al borde del mar Mediterráneo, y que en este tiempo, en el siglo XX y en el siglo XXI, eso tiene que ver con Gaza, tiene que ver con los que, o sea, con lo que en el día de hoy se llaman palestinos, o los palestinos, que en alguna medida Filistea y Palestino pues tienen una historia, sobre todo la historia, ¿verdad?, más cercana o peor o vamos a decir de reseña, es que han sido enemigos de Israel todo el tiempo. Así que, y el tercer tiempo de hambre lo tenemos en Génesis capítulo 41 al 47, que es la historia de José. Usted sabe que José también
en el asunto aquel de que Faraón tiene unos sueños y ve un montón de años de vacas gordas y luego pues otros, no un montón, vamos, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, y que José entra a decirle, a hablarle, a interpretarle qué son esos años. Pues era un hambre que no tan solamente iba a agarrar a Israel, sino que a Israel o a Canaán, déjeme llevarlo, ¿verdad?, correctamente, a Canaán, sino que iba también a tocar a las regiones alrededor, incluyendo a Egipto. Y en esos capítulos se desarrolla toda esta situación de hambre y que los hermanos de José tienen que ir a Egipto a comprar. Le estoy refrescando cosas que usted sabe, no son cosas nuevas, ni para usted ni para mí. Otro elemento de hambre, para que usted vea cuán común se había convertido esta situación en Israel. Ruth capítulo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, y ya estamos hablando bastante años después de Abraham. Bastante, sobre 500 años después de Abraham. Un varón de Belén de Judá, no, después de José, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. O sea, los campos de Moab, si yo miro nuevamente al mismo mapita que les estoy poniendo, que para que usted lo mire, que va a ver por ahí lo que son los hititas, los cananeos, aunque este es un mapa un poquito más viejo porque son gente de los jebuseos, los heveos, los cananeos, pero cuando uno toca por ahí el río Jordán, al cruzar la mano derecha para el río de Jordán, están los campos de Moab. Los campos de Moab son bien famosos en la Biblia, ¿sabe? Los campos de Moab, no tan solamente por el caso de Ruth, sino que cuando Dios tiene una interacción con Moisés y con Aarón, y de hecho cuando Aarón muere y cuando Moisés muere, donde se entierra o donde Dios los entierra son esos campos de Moab, en ese lugar de Moab, porque Moisés no pudo cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Así que son lugares que vale la pena que usted los busque en un mapa y no tan solamente escuchemos una que otra predicación diciendo que tomaron una mala decisión a irse a los campos de Moab, porque los campos de Moab son parte de lo que es la estructura de la historia de Israel. Así que ese primer punto que quiero reseñar es el hambre. El hambre pues trae un montón de situaciones. O sea, José tiene una historia por causa del hambre. Ruth tiene una historia por causa del hambre. Y de hecho, Noemí, que es la judía, ¿no? Ruth es la moabita. Usted busca Isaac, va a tener una historia por causa del hambre. Y también Abraham tiene una historia por causa del hambre. Cuando se mueven, hay consecuencias en salir de la tierra que Dios les dio. Y cuando usted tiene una situación que le conlleva moverse fuera de lo que Dios le dio, moverse fuera de la voluntad de Dios, Dios lo permite. Usted no crea que Dios es restrictivo. Dios permite cosas. A veces nosotros no vemos la mano de Dios obrando y vemos que hay gente haciendo cosas malas o haciendo cosas incorrectas y que parece que son de Dios y parece que Dios avala todo ese montón de cosas. No, su momento, su tiempo va a llegar porque Dios es Dios perfecto y es un Dios justo. Recuerde lo que hablamos del bien y del mal. Dios es el que establece el bien, es un Dios bueno. Pudiera el mal, ¿verdad? Vamos a decir que la connotación pudiera ser otra cosa, y que en lugar de nosotros decir vamos al cielo y el amor, pues el bien fuera la injusticia
injusticia, el celo, la venganza, la traición. Vamos a decir que eso fuera la connotación del bien, que fuera esas cosas. Pues usted, el que hace todo ese montón de cosas, pues sería el bueno. Y tal vez el amoroso es el que va al infierno. El que tengo amor, pues tú vas para el infierno. Yo soy malo y tú vas para el cielo. Pero esa no es la connotación. La connotación es que Dios establece lo que es bueno de lo que es malo. Por eso todos los seres humanos, después de que Adán y Eva comieron de aquel fruto, tenemos la posibilidad de conocer y de poder escoger entre lo bueno y lo malo. Eso no fue que Dios nos creó así. Eso no, a veces nosotros, Dios nos creó y Dios nos creó con libre albedrío y que todas esas cosas existen, pero no es que Dios nos creó así, es que hay un fruto en el camino que hace que seamos de una manera o seamos de otra. Así que, ¿por qué digo esto? Bueno, porque el segundo punto que quiero tocar hoy, antes de que se me vaya el tiempo, es las medias verdades o las mentiras. Hay quien le gusta hablar medias verdades y hablar cosas que no son ciertas y decir cosas que pues cuando usted las busca, usted dice, pero ¿de dónde sale esto? Y Dios tiene misericordia, sobre todo en los antiguos, porque déjeme decirle que realmente eran unos tiempos difíciles donde no había leyes todavía. Vamos a decir que en términos de un pueblo no las había, y en términos de las naciones, pues había unos abusos de poder, unos abusos contra los demás, contra las demás tribus. Era un asunto de naciones, de tribus, de nosotros tenemos el poder, te cogemos. Es el asunto de Jonás, que Jonás, cuando Dios le dice, ve a Nínive, pero ¿cómo yo voy a ir a Nínive si esa gente cogen a los demás, a las demás naciones y le pelan la piel, se la sacan, los despellejan, los matan? Y como yo voy a ir a predicarle para que se conviertan, que le mande Dios una bola de fuego y que se mueran todos. Eso no puede ser así, porque el Dios bueno es Dios de amor, y el amor es para todos. Para el enemigo hay que amar al enemigo. Mire, Jesús puso la vara bien alta cuando dijo hay que amar al enemigo. Y si tú no puedes amar a tu hermano que está contigo y no lo puedes amar, ¿cómo tú vas a amar a Dios al que tú no has visto? Porque la connotación del bien de Dios es el amor. Así que, pero Dios es misericordioso y Dios tiene un plan, y tiene un plan con gente imperfecta. Y como tiene un plan con gente imperfecta para traer al perfecto al mundo, para que salve al mundo, pues tiene que bregar, que trabajar con lo que hay. Y ahora en el capítulo 12, verso 11, está Abraham para entrar allí a Egipto. Y bueno, ya me parece que lo sabía desde que se enamoró de ella, porque óigame, no es que la vio ahora, pero cuando mira para el lado y ve a su mujer, dice, wow, qué lío me voy a meter yo aquí porque me van a matar. Y lo iban a matar, punto. Créalo, lo iban a matar para quitarle la mujer. Dice, y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, es el verso 11, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Muchacha hermosa. Para que usted pueda entender acá, una candidata de esta, un certamen. Y dice, y cuando te vean los egipcios dirán, sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida, para ponerla como el harén de, vamos a decir, de los egipcios. Dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Mire, eso en ese tiempo, pues ella se sometió a eso porque sabía que los tiempos eran difíciles, pero usted en este tiempo llevaría a su mujer y le diría que se haga pasar por su familia, que se haga pasar por su hermana para que me vaya a mí bien. ¿Sabe? Que yo llevo a mi mujer, le digo, pues a ti te van a llevar al harén allá del faraón,
y te vas a ser una de las mujeres de Faraón. A mí me van a dar vacas y me van a dar, y no me van a matar, sobre todo. Mire, el miedo es terrible. El miedo es terrible. Hay gente que solamente funciona por temor. Y tenemos que aprender que lo de Dios es rectitud y que a gente le ha costado la vida decir la verdad y mantenerse de una manera que no es flexible, que se mantienen ahí en una posición. No. Cuando usted vea que hay algo que es mentira. No permita que la mentira, y no hay medias verdades, las medias verdades son mentiras. Eso de que es mi hermana es una media verdad, pero también es una mentira. Porque le dijo, es mi hermana. Así que una situación que Dios tiene que trabajarla, que Dios tiene que bregarla, y que Dios mete su mano allí con Faraón para que entonces Faraón reciba de parte de Dios el saber que no puede tocarla, porque cuando la vieron se produjo el que sí. Usted busca, si estamos en el verso Génesis 12 del 11, le hace por ahí esos versos para que usted vea lo que pasó. Se la llevaron y luego Dios tuvo que poner la mano. En el capítulo 20 hay una palabra en el 22 y dice, y dijo Abraham a Sara su mujer. Ahora, en este caso, aun cuando no dice que era por hambre, pero están allí en Canaán y se van allí a los filisteos. Recuerdan que ahorita les marqué dónde están los filisteos. Acuérdense mucho de eso. Ahí están los filisteos. Se van a Gerar, a un tal Abimelech, rey de Gerar, que luego es donde ya mismo le enseño a Isaac en las mismas condiciones. Y envió a Abimelech y tomó a Sara, se la llevó para Harén. Ahí no dice entre medio unas cosas, pero ya usted sabe que qué fue lo que dijo Abraham. Dijo que era su hermana, que era su familia, pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mire cómo Dios obra, cómo Dios está defendiendo a este hombre que lo saca de allá, de Ur de los Caldeos, que lo saca de allá, de un lugar de donde lo que tenían eran dioses ajenos, lo va llevando a Canaán. Ahora el hombre tiene temor, en el temor quiere hacer cosas incorrectas y Dios está poniendo vallado para que no caiga, para que no haya problema. Génesis 26, estoy hablando de estos problemas que Isaac, mire, el hijo parece que supo la historia y mira lo que dice, 26:6, habitó pues Isaac en Gerar. ¿Dónde es Gerar? Ya eso usted debe saberlo, porque lo he repetido varias veces, en el área de los filisteos. ¿Quién estaba allí? Abimelech. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Las mujeres de Harán eran hermosas, es lo que quiere decir eso. Era de hermoso aspecto. No puede decir, ella sí es familia, porque recuerden que Rebeca es hija de Harán, o sea, viene de la familia de Nacor, que es hermano de Abraham. O sea, son familia. Recuerda cuando yo le hablé de Milca, son familia, son primos, no son hermanos. No son hermanos. Dice, y sucedió que después de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y vuelve la misma situación con Dios, la intervención de Dios, porque Dios interviene también para cuidar a este hombre, porque eran tiempos salvajes, eran tiempos malos, eran tiempos que caminar con una mujer hermosa era un problema. Era mejor caminar con una mujer fea, que no fuera hermosa, pero si era hermosa, era un problema porque te la querían quitar.
te la querían quitar, los grandes te la querían quitar. Todos los casos donde tanto Abraham como Isaac entraron en situación de mentira, vamos a ponerlo así, de mentira, Dios tuvo que intervenir para protegerlo, porque Dios tiene un plan, está desarrollando unos hombres con fisura. Luego cuando lleguemos a Jacob, verá la situación de Jacob con problemas, y Dios tiene que bregar para que este plan maestro, metido, tratando de traer a Jesús en medio de un escondite para que Satán no pueda buscar cómo llegar a saber qué es lo que está haciendo Dios. Siempre Dios mete su mano, pero usted tiene que aprender que aunque Dios meta su mano, la mentira es mentira y no es buena. Y nosotros no podemos dar y decir y enseñar que Dios avala el que la gente mienta, ¿no? Sobre todo en este tiempo, que Jesucristo ya vino, que el Espíritu Santo está en nosotros. Usted no puede mentir, yo no puedo mentir, no es la consigna de parte de Dios. Quiero dejarlo aquí, solamente tocando de Abraham el asunto de las mentiras, porque en mi próxima ocasión de la semana que viene vamos a estar hablando del asunto de Lot y cómo esta caminata de Lot trajo problemas. Te damos gracias, Señor. Permite que esta lección bendiga a alguien, oh Dios, que está buscándote, y que podamos aprender, Dios mío, de que hay cosas que aunque tú nos ayudas, son malas, son parte del mal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Acuérdate, Pastor Héctor Santiago, buscando a Jesús en el libro de Génesis, y en nuestro canal, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Hasta la próxima.